Hay factores externos y factores internos que influyen para que una víctima acuda a pedir ayuda, ya sea a la policía preventiva, a la estatal, a la Guardia Nacional, es decir, a una corporación o al Ministerio Público, en el mejor de los casos al Ministerio Público. ¿Qué factores implican? También esa víctima por su agresor pudo haber sentido o sentir amor por esa persona. ¿Cómo lo voy a meter a la cárcel? Aunque no calentaron bien la sopa, no se salieron sin permiso, ¿sí? O usaron una prenda de vestir no adecuada según sus cánones. Doctor, un factor sí muy importante es precisamente la asfixia, y sobre todo aquí en el estado de Zacatecas. Esa es muy simbólica. Y de nueva cuenta nos encontramos en un podcast más de Justicia Forense. Y el día de hoy nos encontramos con la doctora Fátima Encina Arroyo, quien fue fiscal especializada de delitos contra las mujeres por razones de género en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Y pues muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Después de verlo a usted, doctor, ahí en su canal y de ir aprendiendo con sus invitados e invitadas, pues aquí estoy a la orden y muchísimas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por aceptar y pues prácticamente pues ya trabajamos juntos, fue mi jefa y también fue mi compañera en el doctorado, por eso ya la presentamos como doctora porque ya concluyó el doctorado. Licenciada en Derecho, maestra en Ciencia Jurídico-Penal. Sí. Y pues doctora en Ciencias Forenses y pues ya también, creo que también anduvo en las conferencias de la Unidad Académica de Derecho en el congreso pasado que hubo la semana pasada. Así es, cada año, tengo algunos años participando con talleres relacionados con la perspectiva de género, la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Y aparte, pues hice una especialidad en estudios de género en educación. Entonces eso me ha permitido participar en este Congreso Internacional de Ciencias Forenses, aportando pues mis conocimientos adquiridos a través de la práctica en la investigación en Fiscalía y pues también pues a lo largo de los grados académicos que he tenido oportunidad de cursar. Sí, prácticamente pues la violencia de género pues hoy en día es muy importante porque la mayoría de los delitos o la mayor cantidad de delitos que se investigan pues tienen que ver con la violencia de género, por lo cual pues este podcast del día de hoy va a tratar acerca de todo lo que es relacionado con la violencia de género, el feminicidio y pues todo lo que conlleva pues los delitos contra las mujeres. Ya ¿en qué año o cuántos años estuvo trabajando en la Fiscalía del Estado de Zacatecas? En Fiscalía, antes Procuraduría, entré en el 2001, estuve 22 años, 8 meses allí, en esa institución. La mayoría, entre 11, 12 años, estuve primero como agente del Ministerio Público, luego como fiscal del Ministerio Público en el denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal, en delitos sexuales. De ahí, digamos, la especialización en estos temas. Okay. Y en delitos sexuales, ¿cómo estuvo? ¿Qué era lo más difícil de trabajar en delitos sexuales? Lo más complicado de investigar son delitos que ocurrieron hace años, es decir, cuando ya casi se estaba por prescribir la acción penal o trabajar con personas con una discapacidad mental o alguna discapacidad auditiva, o también con niñas y niños, era lo más complicado de trabajar, pero principalmente cuando ocurren los hechos años atrás, cuando eran niñas, niños, y que ya en la adolescencia o incluso en la adultez es cuando manifiestan que fueron víctimas de alguna agresión sexual. Y pues todas las personas tenemos derecho al acceso a la justicia, así es que era ponernos creativas y sobre todo ajustarnos a lo que la ley nos mandataba, porque también hablemos en aquel tiempo cuando antes de la reforma al Código Procesal Penal, pues
relativamente era un poco más fácil la investigación, puesto que el Ministerio Público teníamos la potestad de que nuestras pruebas, ¿sí? O los datos ahora de investigación que se les llama, fueran pruebas y que ya llevaran un peso ante un juez o jueza de materia penal. Sin embargo, el hecho de que fueran de larga data implicaba que no hubiera testigos, y de por sí en delitos sexuales la mayoría o en la generalidad se cometen con ausencia de testigos, pues en estos menos. Y también teníamos una complicación porque la perspectiva de género en la investigación apenas era allá como un mito. No teníamos capacitación, fue hasta, yo creo que como en el 2004 más o menos, que se inició ya una capacitación más ardua dentro de la Procuraduría, y los conocimientos que íbamos adquiriendo pues eran básicamente autodidactas. Y bueno, pues esos, digamos, eran las dificultades para la investigación de estos hechos. Sí, de hecho, el podcast, creo que antepasado, hablamos también de delitos sexuales con la fiscal Carla Berenice, Carla Viridiana, y sí, también señalaba ese aspecto de cuando ya pasó un tiempo del delito, pues era un poquito más difícil porque se van eliminando pues esos indicios. Y cuando llega a la Fiscalía de Delitos contra las Mujeres, ¿cómo fue que llegó a ese espacio? ¿Cómo le llegó la noticia de ser fiscal de delitos contra las mujeres? Previo al nombramiento por parte del fiscal general en aquel año 2018, si mal no recuerdo, yo fui designada por el entonces gobernador del estado como directora del Centro de Justicia para las Mujeres. En ese tiempo era Procuraduría. Entonces, aún no éramos organismo autónomo, o era organismo autónomo. Entonces el nombramiento se hizo por parte del gobernador como directora del Centro de Justicia para las Mujeres, y de ahí fui designada fiscal de género derivado de la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, donde ya se contemplan fiscalías especializadas que se derivan de leyes generales, como por ejemplo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en particular refiere que en las fiscalías o procuradurías debe de haber la especialización en la investigación y sanción de los delitos cometidos por razones de género, cometidos en perjuicio de niñas y mujeres. Y bueno, pues en aquel momento otras fiscalías especializadas como la de Derechos Humanos, la anticorrupción y antisecuestro. Okay. Y cuando inicia, nos habla más o menos del 2018, a lo largo de los años, el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿cómo notó el incremento de trabajo en estos años? Desde que se abrió el Centro de Justicia para las Mujeres un 8 de agosto del 2016, en realidad empezamos como en julio, los últimos de julio, al mes ya se tenía el triple de lo esperado. Es decir, se esperaban alrededor de unas 25 denuncias a la semana. Sin embargo, esas 25 denuncias pues resulta que se tomaban en un día o en dos. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, ya para el 2018, esas 25 denuncias ya eran por día, si no es que había más. Este año 2024 el incremento en la demanda de servicio es extraordinaria. Ya no eran suficientes los fiscales y las fiscales del Ministerio Público, mucho menos el área de atención, es decir, psicólogas clínicas, trabajo social, en la ludoteca. Afortunadamente logramos que se operara la casa de medio camino, y el área de empoderamiento ya no son suficientes para la atención a las usuarias. Recordemos que se abrió un segundo centro de justicia en Fresnillo, Zacatecas,
Esto ya en el año 2021. Sin embargo, allá los servicios son parcializados, es decir, únicamente se da el servicio por parte de las fiscales del Ministerio Público para la investigación, y el área de atención pues se reduce al personal que por parte de la Secretaría de las Mujeres aporta para la orientación y la atención inmediata o de emergencia, tanto psicológica como asesoría jurídica y de trabajo social. Okay. Y como estar al frente de estos centros de justicia para las mujeres, ¿cuáles son los retos más difíciles? ¿Cuáles son lo más complicado que es estar al frente de estos mismos? Considero que son 3 aspectos que son los retos básicamente. El primero, hacia el público, porque la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres se debe de reflejar, la que se debe de aplicar en una institución pública y también en las privadas, pero sobre todo en una institución pública y máxime de donde se investigan los delitos cometidos por razones de género, implica que hacia el público debemos de aplicar esa perspectiva de género, buscar en cada usuaria y cada usuario que accedan a todos los servicios en igualdad de condiciones, y luego eso es hacia afuera, que cada usuaria reciba una atención de calidad, con calidez, que no espere tanto tiempo para recibir cada servicio, que tenga bien claro lo que se le puede brindar y lo que no se le puede brindar en un centro de justicia para las mujeres o en Fiscalía General de Justicia en general. Pero también luego viene otro aspecto, el interno, que es el organizacional. El reto hacia afuera es que cada usuaria reciba una atención con perspectiva de género, pero al interior, organizacionalmente, administrativamente, el reto es tener recursos materiales y humanos. Y los recursos humanos, sobre todo, con formación en perspectiva de género, derechos humanos, con estos conocimientos en el sistema de justicia penal, en el litigio de los casos, etcétera. Y que implica también tener suficiente personal para atender a todas y todos los usuarios, pero también policías y también servicios forenses. Y el reto está en equipar a los centros de justicia y verlo como una inversión. ¿Por qué? Porque cada usuaria que pisa un centro de justicia o fiscalía es una potencial víctima de feminicidio. Entonces, si le ofrecemos, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Campo Algodonero, o la Recomendación General 19 y 33 de la CEDAW, si le ofrecemos a las usuarias este cúmulo de servicios con los que la vida se le va a hacer un poco más sencilla allá afuera en el mundo y la vamos a alejar de la violencia, seguramente vamos a salvar vidas. Y también no nada más la de ella, sino la de su entorno, sus hijas e hijos, sus hermanas, sus hermanos, sus familiares, sus amistades. Y el tercer reto es la calidad el ofrecer condiciones de calidad para las y los servidores públicos que laboran en un centro de justicia para las mujeres. Ese es otro reto. ¿Por qué? Porque trabajar con violencia es sumamente desgastante. Es desgastante para la usuaria, por supuesto, viene de un entorno de violencia. Sin embargo, y la gente así muchas veces me lo llevó hasta a gritar. ¿Usted está detrás de un escritorio? Sí, la cuestión es que también es un ser humano. Y ese ser humano que va a escuchar la violencia, que va a escuchar toda la historia tan trágica, también se ve involucrado o involucrada en esa violencia. Se le llama violencia vicaria o violencia secundaria. Tiene muchos nombres, ¿sí? Y se refiere a esa violencia que recibimos al escuchar o al ver otros actos de violencia.
porque al ser seres humanos también remueven emociones, también provocan, mejor dicho, cierta emoción derivada a lo mejor también de un hecho propio de violencia, de que hayamos ejercido o que nos hayan ejercido. Entonces la salud mental se ve involucrada y también las condiciones tanto físicas, materiales y del liderazgo incluso. Ese es otro reto, porque estamos hablando de áreas donde se debe de aplicar la perspectiva de género, y la perspectiva de género no nada más es decir, las niñas y mujeres se encuentran en un sistema patriarcal y hay represión y hay desventajas, no, también para los hombres. Y el personal debe de ser valorado, ¿sí? Y sobre todo si unimos estos retos, los tres, vamos a ver que si le invertimos en personal, en capacitación, en personal suficiente, seguramente la salud mental del personal va a estar en condiciones, digamos, lo más óptimas como para dar un buen servicio. Y también y si hay suficiente personal, seguramente va a bajar el número, va a bajar el tiempo de espera de las usuarias y va a bajar el tiempo de espera en la judicialización o en el trámite de la investigación. Sí, se va a litigar mejor, se va a tener más atención en leerlas desde la denuncia, ¿sí? Muchas veces recordaremos que yo recuerdo y así, o sea, yo tenía muchos dichos y uno de ellos es: yo leo una denuncia y veo si se la tomamos o se la tomaron para sí o para no. Desde allí, ¿sí? Sin embargo, hay que verlo integral, ¿sí? El personal tiene derecho a desayunar, a ir a comer. Las mujeres con estas dobles y triples jornadas de trabajo, las fiscales del MP, las asistentes, psicólogas, todo el personal, no nada más tenían en la mente la carpeta y a la usuaria y a la víctima, sino también qué iba a hacer de comer y a su hija o su hijo, quién iba a ir por él a la escuela, ¿sí? Si le alcanzaba la quincena. Sí, porque, ya cuando llegan los usuarios, las personas a denunciar, sí piensan que nosotros, todos los servidores públicos, todas las personas que están ahí al frente, pues piensan que es algo fácil para los fiscales integrar una carpeta y judicializarla, pero pues hablábamos que la proyección que se tenía de la denuncia de la violencia de género incrementó muchísimo y prácticamente las carpetas son muchísimas para una poca carga laboral, una poca plantilla de fiscales, y a veces las víctimas pues a veces llegan enojadas porque no se ha investigado de forma pronta, pero también hablábamos hace un poco de todo ese proceso que llega la víctima a denunciar. ¿Cómo es ese proceso desde su experiencia de cuando dice una víctima: creo que ya sufrí mucha violencia, voy a presentar ya la denuncia, ya estoy hasta aquí llegué? ¿Es por redes de apoyo o es por alguna publicidad de gobierno de denunciar, o qué es lo que cree que influye en la vida de las víctimas para ir a denunciar estos hechos? Hay factores externos y factores internos que influyen para que una víctima acuda a pedir ayuda, ya sea a la policía preventiva, a la estatal, a la Guardia Nacional, es decir, a una corporación o al Ministerio Público, en el mejor de los casos al Ministerio Público. ¿Qué factores implican? Usted, doctor, ya lo mencionó algunos. Los internos van desde que se llegó al extremo de la violencia para ella. Para ella puede ser que un jalón de cabellos para ella sea lo máximo, sea violencia extrema, porque viene de un entorno cuya violencia era más bien psicológica. Entonces el llegar a lo físico para ella ya es el tope, y acuden. Aparte, ese es un factor interno, que ya llegamos al tope. Otro es que hay presión por parte del entorno: ya ve a denunciar, esto no es posible.
Muchas veces acuden las usuarias porque hay un traspaso, traspasaron el límite de la dignidad de ella, de lo que podía soportar, como lo mencioné hace ratito. Y entre ellos es que ya no nada más la agresión fue hacia ella, sino hacia sus hijas o sus hijos, o hacia la mamá ya adulta mayor, o al papá adulto mayor. Ya hubo esa agresión que ya no lo pueden soportar y necesitan que alguien ponga un alto. Aparte, puede ser que esa misma víctima tenga una red de apoyo suficiente como para confiar en el futuro y ver que sin la persona agresora, que generalmente es la pareja, la expareja o alguien muy muy cercano de quien hay una dependencia emocional o económica, o las dos, y que pueden salir de ese círculo de la violencia teniendo un apoyo, ¿sí? Tienen trabajo, cuentan con algún proyecto o incluso tienen la manera de salir, si la violencia fue en el mismo lugar, tienen la posibilidad de salir de ahí. Un factor externo que implica es precisamente lo que más ayudaba ahí en el centro de justicia para darle publicidad era una publicidad de boca en boca. Es decir, las mismas usuarias lo comentaban con la señora de la tienda, con la vecina, la tía, la prima, con personas conocidas, y la mayoría, a pesar de lo que se puede decir, la mayoría era que allí iban a hacer algo. Les decían, es que me dijeron que aquí iban a hacer algo, que aquí me podían ayudar, ¿sí? Y lo que querían, su objetivo, sin saber cómo se llamaba, su objetivo era una medida de protección. Y entonces así es como la mayoría de las usuarias llega a los centros de justicia o incluso a Fiscalía General en los demás distritos. Y una segunda, otro factor externo para poder llegar ahí es que, para poder llegar a solicitar la ayuda, es que precisamente los servicios de la comunidad en la que ella pertenece son lo suficientes como para tener información de que existe un centro de justicia que va a hacer algo en relación a la violencia. Insisto, principalmente se tiene esta idea de que se va a obtener una medida de protección, o ellas le llaman, o las usuarias, la orden de restricción, y ya sabemos qué es esa. Y hay que explicarle si esa es su idea de lo que la autoridad puede de realizar, de ahí desarrollarle y explicarle en qué alcances tenemos, o qué alcances, mejor dicho, a veces se me olvida que ya no estoy allá trabajando, pero qué alcance tiene el Estado, ¿sí?, a través del Ministerio Público y de las policías para protegerla. Y sobre todo porque la visión de la usuaria generalmente es aléjemelo, o sea, llévese, usted hágase cargo de la persona agresora, así es. Sí, porque bueno, en este asunto de las violencias de género, pues prácticamente es tanto el esposo, el exnovio y que no las dejan en paz, y posiblemente pues ya hay veces que esa es hasta su segunda, su tercer hecho, y van a denunciar, pero también pasa que denuncian, que la fiscalía hace su investigación y al final se quiere desistir de las denuncias. ¿Cuáles serán las hipótesis o cuál es la problemática de por qué las víctimas se quieren al último de otorgar perdón a su propio agresor? Sí, teníamos más o menos un promedio de un 36% más o menos, así segurito, de las usuarias que se desistían. Y esto tiene que ver desde de la idiosincrasia de esta visión del mundo en la que las mujeres tenemos que ser buenas. Es un rol de género en el que la mujer tenemos que ser buenas hijas, buenas esposas, buenas madres, buenas mujeres, etc. Entonces, el hecho de ir a denunciarlo, estoy incumpliendo con ese mandato del patriarcado.
de lo femenino. O sea, ¿cómo tú vas a ir a denunciar? No, eres mala esposa o mala cuñada, ¿sí? Por haber ido a denunciar a la persona agresora. Eso es un factor, y aparte hay una culpa interiorizada, ¿sí? Y aparte es el señalamiento del exterior. Luego hablaba hace un momento de la dependencia emocional y económica. También esa víctima por su agresor pudo haber sentido o sentir amor por esa persona. ¿Cómo lo voy a meter a la cárcel? Aunque se les explique muchas veces de que no va a ir a la cárcel, el delito es esta penalidad, hay salidas alternas, ellas tienen la idea de que lo están lastimando muchísimo, su dignidad, incluso hasta su masculinidad se ve afectada, porque ya lo denunciaron, aunque nadie sepa, a su alrededor nadie puede saber, pero todas estas ideas pueden estar dentro de la mente de las víctimas. Y luego el señalamiento externo, ¿sí? La familia, si sí se dieron cuenta, es que cómo, peor, hay niñas o dependientes económicos, ¿cómo vas a meterlo a la cárcel? Hubo muchas usuarias acompañadas de las suegras o de las mamás yendo a pedir que por favor decretáramos la libertad, se decretara la libertad porque tenía que ir a trabajar. Sí. Es que si no va a perder su trabajo. Sin embargo, aquí ya no se veía, ellas ya no percibían que la persona agresora había tomado la decisión, ¿sí? Adulta incluso, de ejercer violencia. Nadie le dijo. La persona tomó la decisión y estaba asumiendo una de las consecuencias del uso de la violencia, el uso de ese poder. Y no solamente estos factores influyen para que vayan y soliciten, dicen, quiero retirar la demanda o la denuncia, quiero otorgar perdón. Hubo quienes se molestaron con su servidora o con los fiscales porque no se les admitía el perdón cuando pues era una investigación de oficio. Conmigo de hecho también en ese aspecto también sí hay varios asuntos así. Conmigo llegó una señora a Derechos Humanos porque impuse la prisión preventiva del agresor porque pues había ido con un cuchillo, se lo había puesto en el cuello y fueron creo que 3 hechos seguidos. Y el último fue a Derechos Humanos porque yo le estaba violentando, decía ella, el derecho a una familia, a vivir con una persona. O sea, todavía ella saliendo, todavía quería regresar con su agresor. Y también el otro ejemplo que pone también me tocó, y esa fue incluso una tentativa de feminicidio. En ese entonces yo era asistente y también estaba queriendo quitar la denuncia porque sus hijos ya estaban en contra de ella, porque su papá estaba en la cárcel y en ese entonces pues, el feminicidio era de oficio, la prisión preventiva, y prácticamente en estos asuntos a veces que los propios fiscales, más bien las víctimas están en contra también de los fiscales, o sea, tenían uno que ir en contra de la corriente del agresor y a veces también de las víctimas por ese señalamiento. Sí. Y todo viene de los roles y los estereotipos de género, Todo viene de este constructo social en que las mujeres, insisto, debemos de ser buenas y que se naturaliza la violencia. Y llega, o sea, en la mente de las víctimas hay tantas ideas y tantos prejuicios, ¿sí?, para actuar en contra de quien la está agrediendo, como es la naturalización de la violencia, pues es que es mi marido, como esas víctimas que decían, pues es que ahora tengo a todo el mundo en contra, ya soy mala madre, ¿sí? Y entonces estoy incumpliendo mis mandatos de lo femenino y de vuelvo a hablar del sistema patriarcal, es lo que nos inculcan desde niñas, porque aparte seguramente si le escarbamos en las historias de esas usuarias, de esas víctimas, seguramente ellas vienen y se desarrollaron en un ambiente también violento, también donde el papá o el abuelito ejercía violencia
en contra de las mujeres basados precisamente en que incumplieron un rol de género. Por ejemplo, no calentaron bien la sopa, no se salieron sin permiso, ¿sí? O usaron una prenda de vestir no adecuada según sus cánones, ¿sí? Y en el otro de los casos como de esa queja en derechos humanos, creo yo, y porque si mal no recuerdo, esa víctima estaba ya asesorada por un abogado, ¿sí? Que era el defensor de la persona agresora, del imputado, ¿sí? Finalmente, el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público observa, analiza todas las circunstancias y su trabajo es proceder conforme a derecho, y una de las obligaciones conforme a derecho es velar por la integridad y también cumplir que si en ese tiempo pues era de prisión preventiva ese delito, pues entonces proceder conforme la ley le mandataba, independientemente de que la víctima estuviera de acuerdo o no, porque incluso las víctimas se vuelven su propio riesgo, como en este caso. Sí, pues incluso hay veces que las víctimas dicen, bueno, es que me golpeó, y después al día siguiente, incluso a lo mejor a lo mucho una semana, van y retiran la denuncia y dicen, no, es que ya nos arreglamos, incluso, oye, pero pues es que le golpeó. No, pero pues es que es algo normal, es la famosa normalización de la violencia, donde dicen que es porque es un pleito de como cualquier pareja. Eso es algo que se ve muy a menudo, el de decir que pues es algo que a todas las parejas les pasa, que es un golpecito, pero que se quieren mucho o que la quieren mucho por haberla golpeado, que incluso hay grados donde las propias señoras dicen, es que no me quiere porque ya ni me pega. Sí me ha tocado ese asunto. Y hablamos también pues en los centros de justicia para las mujeres también se ve el delito de feminicidio. Esa línea de la violencia de género hacia el feminicidio, ¿cuáles pueden ser, en base a su experiencia, como esos datos de alarma donde dices, aguas, aquí ya estamos ante una violencia que ha ido aumentando, cómo empieza, cómo va medianamente aumentando hasta el grado de llegar a un feminicidio? ¿Cómo se ve? Por la experiencia, porque bueno, me tocó coordinar las unidades de investigación de delito de feminicidio de competencia estatal. Yo creo que hay que dividir a las víctimas entre adultas y niñas. Ya adolescentes y adultas, los signos los que debemos de estar alerta es a las amenazas. Es decir, si ya hay un señalamiento por parte de la persona agresora de privarlas de la vida, hay que prevenir, ¿sí? No es algo sencillo porque estamos hablando de que generalmente es alguien muy, muy cercano, alguien que tiene cierto poder sobre la víctima, un poder emocional o un poder material o económico, ¿sí? Entonces, ahí las amenazas, los celos, cuando hay todo tiene que ver con esta posesión, este poder sobre de la víctima. Si estamos observando que se está manifestando conductas de celotipia, ahí es digamos, otro indicativo para prevenir un feminicidio. Cuando se dan entre que la víctima y la persona agresora tenían un vínculo matrimonial o de pareja, concubinato, etcétera, de esa naturaleza, pues que había una convivencia diaria, que incluso tenían hijas e hijos, ahí debemos de tener mucha atención en cómo ha ido evolucionando la violencia. La violencia de género siempre es progresiva, siempre va aumentando, o sea, va de menos a más. No es de más a menos, es de menos a más. Entonces ahí hay que tomar en cuenta si ya hubo agresiones físicas y sexuales, que generalmente las víctimas no nos las mencionan. Una víctima de violencia familiar, pareciera que existe en el imaginario social,
que la violencia familiar nada más son gritos, golpes y ya. No, hay varios tipos de violencia contra las mujeres, y entre ellos se encuentra la violencia sexual. La violencia sexual casi no se menciona debido a que implica un aspecto del ser humano que es íntimo y que aparte en el sistema sexogénero es un aspecto del ser humano que se trata de ocultar. Es más, a los niños y a las niñas yo creo que por generaciones no se les enseña las partes del cuerpo por su nombre, ¿sí? Sino que se les dan, sobre todo a los genitales, se les dan apodos o sobrenombres que nada tienen que ver. Entonces, así es como vamos aprendiendo en relación a la sexualidad, y a la hora de que ocurre una agresión, muchas veces ni siquiera la reconocemos, o bien cuando vamos y denunciamos, no la mencionamos porque hay vergüenza, porque hay pudor en relación a esta agresión. Eso por un lado. Por otro lado, sí, tenemos también que la violencia sexual es un factor que hay que recalcar como una alarma, una señal de alarma previa a un feminicidio. Incluso en el violentómetro se encuentra la violencia sexual antes de la muerte, antes del feminicidio. Pero en las niñas que tenemos en el estado víctimas desde bebecitas de 8 meses o menos, y a niñas en edad preescolar o de primaria, allí los signos, lo que debemos de tomar en cuenta, yo digo, es que, bueno, de entrada pues la violencia familiar o violencia física, o signos, por ejemplo, de desnutrición, o muchas marcas en el cuerpo, o que dejan de ir a la escuela. En las bebés, pues el hecho de revisar con quién están siendo resguardadas durante el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque es quienes tienen la posibilidad de acceder a sus cuerpos, ¿sí? Y de ejercer violencia. Es distinto. En una niña, el exterior es quien la cuida, pero también el exterior es quien la puede estar agrediendo. Y hemos tenido casos en el estado en donde pues la persona cuidadora es quien ejerce esa violencia, y el exterior, las vecinas, los vecinos, en la escuela no dan parte, porque también hay una normalización de la violencia en niñas y niños, porque pues tan chiquitos, son irrespetuosos, desobedientes, ¿sí? O incluso no se les ve como sujetas de derechos. Entonces el exterior cae en relación a la violencia que se ejerce en perjuicio de niñas y de niños, pero en particular de las niñas. Y allí estos factores de riesgo son los que las personas debemos de tomar en cuenta para actuar o intervenir. Si es una persona, por ejemplo, mi vecina, pues intervenir, hablarle al 911. Si es mi alumna, pues dar parte a la Secretaría de Educación. O sea, quienes estamos alrededor tenemos herramientas para prevenir un feminicidio, sí o sí. Sí, también hay veces también que he visto en los feminicidios, cuando anteriormente ya las han ahorcado, estrangulado, creo que también es otro de los supuestos, bueno, que considero que también es un punto de riesgo, porque creo que la mayoría de los feminicidios también, al ser delitos de poder, pues realmente va a estar a lo mejor con un arma de fuego o con un cuchillo, y casi siempre son ahorcamientos, estrangulamientos, asfixias, y creo que ya cuando vemos en los antecedentes donde dice, es que ya la había ahorcado o estrangulado, y pues toda esta violencia va en aumento hasta acabar con, pues en esa fatalidad del feminicidio. Y en cuanto a la violencia de género, ¿cuáles serán los temas más importantes que influyen para que estas víctimas salgan de esa violencia? Por ejemplo, en el centro de justicia, en el área de empoderamiento, esas circunstancias, ¿qué es lo que podría cambiar para que una víctima salga de ese tipo de violencia? Sí, doctor, un factor sí muy importante es precisamente la asfixia,
y sobre todo aquí en el estado de Zacatecas. Esa es muy simbólica esta acción, ¿sí? Es decir, te trato de eliminar, ¿sí? De eliminar tu existencia, tu pensamiento, etcétera. Y una manera o digamos, algunas de las formas en las que una víctima puede salir de este círculo de la violencia y pues ahora sí, evitar o prevenir un feminicidio, pues precisamente es la que usted menciona en relación al empoderamiento económico y personal. Los centros de justicia, el modelo nacional previene que exista un área especializada en el empoderamiento. Esta área que implica que existan personas especializadas en perspectiva de género que comprendan el círculo de la violencia, los tipos y modalidades de violencia, para entonces iniciar con las usuarias víctimas de esta otra pandemia un programa en el que se replantee el proyecto de vida. ¿Esto qué implica? Primero, lo inmediato, es decir, ¿desde dónde va a dormir? ¿Dónde va a dormir? Si tiene hijas e hijos, si tiene a dónde ir, quiénes son sus redes de apoyo, si depende económicamente de la persona agresora, si tiene la posibilidad de iniciar un trámite ante el juzgado familiar, una demanda de alimentos, custodia o el divorcio incluso, etcétera. Todos esos factores, una vez que ella reconozca que estaba en el círculo de la violencia, los tipos y modalidades de violencia a los que fue víctima expuesta, entonces visualizar a la usuaria, a la víctima, como un ser humano con potencialidades, es decir, ¿cuál es el factor que la retenía en ese círculo de la violencia y con esa persona agresora para darle atención a ese factor? ¿Con qué? Con atención psicológica, incluso hasta con la prevención o el tratamiento de adicciones, ¿sí? Y también en lo económico. No nada más es el decir, bueno, no tiene trabajo, vaya a trabajar. No, hay que fortalecerla integralmente para que pueda salir adelante, porque tenemos este riesgo de que se arrepienta de la denuncia y que vuelva o permanezca en la relación con la persona agresora. Eso no lo determina el Estado, sino que el Estado le proporciona las condiciones a la víctima para replantearse, insisto, este proyecto de vida en el que incluye también, ¿por qué no?, la capacitación para el trabajo, ¿sí? Porque a lo mejor pues yo soy ama de casa, estudié hasta la secundaria, si bien me fue, y no tengo un medio de subsistir, no tengo recursos para mí y tampoco para mis hijas e hijos, que para ellas o ellos se puede solicitar una pensión igual que para ella. Pero en el ínter, de hecho, a ella el objetivo es sacarla de esa dependencia económica, ¿sí? Entonces, pues una capacitación que puede ser desde talleres de repostería, porque bueno, se contaba con el apoyo de una especialista en este oficio, ¿sí? De elaboración de piñatas, de recuerditos para las fiestas, cualquier actividad que le pueda representar una remuneración a la víctima, talleres de reparación de celulares, etcétera. O bien que concluyan su educación básica, porque muchas no tienen la secundaria concluida, no tienen el certificado o la preparatoria. Entonces, el área de empoderamiento busca crearle condiciones para que acceda a esos servicios que al final son públicos, ¿sí? Porque también esos cursos pueden ser ahí mismo en el centro de justicia o en otros lugares también digamos con recursos públicos en el municipio o en el CECATI, qué sé yo. Bueno, en la Secretaría de Economía también se tienen todos estos servicios a los que se recurre por parte de las instituciones. Eso por un lado. Por el otro, insisto, en la terapia psicológica, en el reconocimiento de la violencia, tanto de ella como la que se le fue ejercida, y qué va a pasar después.
y que reconozca que a pesar de lo vivido es posible que salga del círculo de la violencia y replantee su vida, es decir, desde un trabajo, o si sigue con la persona agresora, pues buscar que ella tenga las herramientas para observar y reconocer las violencias, y también, bueno, pues las herramientas para acudir a solicitar ayuda, porque insisto, no siempre la víctima va a alejarse de la persona agresora a la primera denuncia. Sí, pues también estos aspectos, todo esto lo proporciona el Centro de Justicia para las Mujeres, y pues vemos que hay asuntos donde vimos que no solamente en un día va a salir de la violencia, sino que es prácticamente a lo mejor semanas o meses para salir de este tipo de violencia, ¿verdad? Y vimos el caso de Melanie en redes sociales, sí lo vimos. Sí. Que como pues previamente a eso debió haber existido ese semáforo pues del que hablamos de la violencia familiar. No sé si haya algún otro tema del que quiera platicarnos acerca de la violencia de género, de lo que hemos hablado que considera importante. Es importante, como en el caso de Melanie, bueno, entiendo que si es este caso que estaban en una fiesta, ¿sí? Y quien es su pareja, su novio, la golpeó pues brutalmente en su rostro, hay fracturas, etcétera. Hay videos, afortunadamente, en ese hecho, en ese instante en el que ocurre la agresión, ahí se nota lo importante que son las redes de apoyo. Yo soy ferviente, yo creo fervientemente, más bien, que la violencia de género, sí, y la violencia en general la vamos a poder erradicar desde el momento en el que haya un señalamiento. Hubo y hay muchos casos de violencia de género contra niñas y mujeres en los que estamos presenciando la agresión y nadie hace nada. Ya no es defenderla, sino hablar al 911, ir y sobre todo en el momento, y después ir a declarar ante el Ministerio Público. Eso es importantísimo. De otra manera, ¿sí?, continuamos en una dinámica social en la que a la persona agresora es a quien se le apoya o simplemente la vista, ¿sí?, para la erradicación de la violencia, la vista del Estado y de las y los ciudadanos se vuelca hacia la víctima únicamente. Y la violencia, como hay el dicho, para un pleito se necesitan dos. En este caso, hay alguien que ejerció la violencia y alguien que la está padeciendo, que es víctima de esa violencia. Se tiene que necesariamente que voltear a ver a la persona agresora. Y se habla mucho de ir al fondo o a las causas de la violencia. Pues la violencia, las causas son multifactoriales, ¿sí? Y un factor que influye para que una persona a lo largo de su vida vaya ejerciendo violencia en perjuicio de personas que cree que son vulnerables o de quienes sienten un derecho para vulnerarlas, pues implica o es esta visión de los hombres y las mujeres en las que lo masculino vale más. Si la sociedad continuamos con esta visión de lo masculino y lo femenino, va a persistir la violencia, así como lo estamos viendo ahora, y va a incrementar, porque a lo largo de los años que estuvimos ahí en el Centro de Justicia laborando con violencia de género, hemos visto que se incrementa, y se incrementa año con año, se incrementa la demanda de servicio por varios factores, pero principalmente porque la violencia persiste. Y la violencia persiste porque seguimos tolerando y seguimos replicando estos roles de género en los que vemos a lo masculino como superior y a lo femenino como inferior. Y que se refleja en tantas niñas y mujeres violentadas, pero también en una masculinidad en la que se ejerce este poder con violencia,
pero también que se ejerce, ¿sí? Muchas veces cumpliendo con mandatos de masculinidad en perjuicio de los propios hombres. Entonces, mi propuesta ha sido durante estos años que se señale a las personas agresoras, que se voltee la vista hacia las personas que ejercen violencia para entonces atenderles a estas personas también, no nada más a las víctimas, y de incluso dejarles la responsabilidad a la víctima de que se termine la violencia. No, de eso no se trata. Quien la ejerce es a quien hay que atender. Pues doctora, este podcast ha llegado a su final. Pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este tema bastante interesante, que lo es la violencia de género, que es un tema que es muy importante hoy en la sociedad. Pues la violencia de género está al día con día hoy en la sociedad. Estamos viendo, hablábamos del tema de Melanie, que fue sin duda alguna lo que está moviendo ahorita las redes sociales, ese tema. Y pues qué mejor que la doctora nos explique, quien estuvo a cargo de la Fiscalía especializada de delitos contra las mujeres de la Fiscalía Estatal de Zacatecas, pues que nos hable desde el punto de vista de estar al frente de esta Fiscalía. Y pues este podcast ha llegado a su final. Muchas gracias a todos los que nos ven en las diferentes plataformas, tanto en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y pues esperemos una segunda parte, doctora, para hablar más de la violencia de género, porque hoy fue una probadita de lo extenso que es este tema. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, a mí me encanta hablar de este tema, y qué mejor que hacerlo con alguien que conoció desde este fondo y litigó tantos asuntos con éxito, ¿sí? Y sobre todo aplicó esta ética, esta creatividad, todos estos conocimientos con el objetivo de los centros de justicia, que es precisamente que las mujeres accedan a una justicia con perspectiva de género. Que si bien durante los años que trabajamos juntos hubo diferencias, lo cierto es que siempre hubo algo en común, que era, yo lo consideré así, que era el objetivo precisamente de que se hiciera justicia y de seguir aprendiendo y bueno, pues de ejercer en ese tiempo nuestra vocación desde aquel trabajo. Ahora desde acá, desde lo particular, y pues bueno, yo encantada de volver a estar aquí con usted, y muchísimas gracias por el espacio, maestro.